Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este tercer día de conferencias en Expo RH 2021. Nosotros seguimos festejando, por supuesto, en el marco del Día Nacional del Ejecutivo en Recursos Humanos, y qué mejor que hacerlo acompañados de cada uno de ustedes. Y es que quiero decirles que estos 2 días anteriores hemos tenido unas conferencias verdaderamente impactantes que nos han regalado la gran oportunidad de reflexionar, de aprender, y yo espero también que de aplicar todo eso que nos han venido a enseñar, a platicar, a mostrar, que seguramente nos va a dar resultados maravillosos y extraordinarios. Y también tuvimos un panel, si ustedes recuerdan, el primer día lunes, con mujeres maravillosas, mujeres enamoradas de lo que hacen, con una gran pasión, con un gran profesionalismo en su trabajo del día a día, y que nos dieron muestra de todo aquello que realizan, cómo lo hacen, cuáles son esas tendencias, hacia dónde nos encaminamos para 2022. Así que ha estado lleno de verdad de mucha pasión, mucho amor, mucha información que seguramente nos va a ayudar para realizar cada día mejor nuestras labores en el centro de trabajo y seguir impactando a tantas vidas que tenemos alrededor de nosotros. Y hoy no es la excepción. Les aseguro que van a tener unas conferencias extraordinarias, porque tenemos a 3 mujeres poderosas con unos mensajes que de verdad nos van a impactar, pero sobre todo que también nos van a dar esa oportunidad de aprender, de compartir y de poder ir incorporando cada una de las cosas que nos van comentando en nuestro día a día. Así que por favor, no se pierdan hoy nuestras conferencias. Vamos a comenzar, y quiero agradecer también, por supuesto, al comité organizador, a todas las personas que hacen posible que estemos aquí con todos ustedes, a ustedes quienes nos acompañan, quienes nos ven, quienes generosamente también han hecho un espacio en sus agendas para poder atender a este llamado, a esta gran fiesta y celebración, y sobre todo a este gran momento y a esta comunidad de aprendizaje, y también a nuestros patrocinadores, ya que ellos hacen también que esto sea posible. Y justamente vamos a conocer a 2 de ellos, y por lo tanto vamos a correr esos videos. Adelante. En Global Open University creemos en el poder de la mente abierta, en los resultados del conocimiento libre y en la fuerza para abrir tus oportunidades. Ser Open es un estilo de vida de quienes están listos para cambiar conforme cambia el mundo. La gente Open es emprendedora, busca subir, escalar y hacer más hoy de lo que hizo ayer, sin perder de vista que mañana alcanzarán una nueva meta alta, más grande, más ambiciosa. Be Open es el llamado a una nueva forma de ser, integrando innovación y vanguardia para transformar la educación de jóvenes, mujeres y profesionales de México. Te invitamos a unirte al Cambio Go. Open your changes, open your knowledge, open your mind, be open. Hola, soy Luis Font, director general del Agile Sales and Marketing Institute. En los últimos años hemos formado a miles de profesionales y centenares de empresas que querían agilizar sus procesos de negocio, transformar digitalmente sus compañías y mejorar sus capacidades. Desde el punto de vista de recursos humanos, ¿qué os puede interesar? Nuestros cursos de Employer Branding, que ayudarán a atraer el talento a vuestra empresa a través de las redes sociales. Nuestros cursos de neuroliderazgo, que ayudarán a entender el funcionamiento del cerebro y a ser
unos mejores líderes, tanto desde el punto de vista de gerencia general como del punto de vista de equipos. Y también hemos agilizado a muchísimas empresas explicando métodos ágiles para directivos y para equipos. Eso os ayudará muchísimo a transformar y agilizar vuestra empresa. Bien, dicho esto, me encantaría que nos pidierais información, os explicaremos, os daremos todas las referencias posibles porque queremos trabajar con vosotras y con vosotros. Así que nada, os espero y os veo digitalmente porque estaré encantado de informaros personalmente. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos. Muchas gracias a Global Open University, así como a CEI Consultores por participar con nosotros en Expo RH 2021. Y vamos a dar inicio ya con nuestro contenido de esta sesión, de esta maravillosa tarde del 22 de septiembre de 2021. Y quiero contarles un poco acerca de nuestra conferencista de esta tarde y de este primer tema con el que abrimos, por supuesto, con broche de oro. Y quiero contarles que ella es directora nacional de talento, bienestar y propósito de Universidad Tec Milenio. También es maestra por la Holt International Business School, candidata a doctora en organización industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, experta en psicología organizacional y la psicología Gestalt, fundadora de la empresa consultora Grow y Top 100 Mujeres Líderes de España. Aquí la tenemos en pantalla con la conferencia RH 5.0. Vamos a recibir con mucho gusto a Montse Ventosa. Bienvenida. Muchas gracias, Migdalia. Encantada. Perfecto. Bueno, pues voy a compartir pantalla. La verdad es que me hubiera encantado que estuviéramos un año más en presencialmente en Cancún, que es uno de mis sitios favoritos de México, pero bueno, la virtualidad nos permite todo. Bien, pues voy a estar hablando de recursos humanos 5.0 y cómo crear un recursos humanos con mucha más salud y belleza, ¿no? Cómo hacer que recursos humanos ocupe el lugar pues que siempre en cierta manera ha querido, ha debido y tendría que ocupar para apoyar a las organizaciones. Y voy a empezar diciendo, yo siempre digo esto, ¿no? Yo no puedo enseñar nada a nadie, lo mejor que puedo hacer es ayudaros a pensar, sacaros de la zona de confort y que juntos encontramos una manera nueva de ver las cosas y de ver la realidad que estamos viviendo. Así que muchas de las cosas que aquí hoy compartiré es fruto de la experiencia, de ciertas teorías, pero con el objetivo de hacer un clic y ver nuestro día a día y nuestro mundo pues de una manera diferente. Antes de COVID, yo me encantaba pues es como una infografía así muy pop culture, ¿no? De este pop art que decía, fíjate, pues el talento va a tener que estar compitiendo con el talento humano, pero también con el talento de los robots. Entonces, sin duda, ya antes de que llegara esta pandemia, before COVID, ¿no? Antes del COVID, se hablaba de que las competencias del talento están quedando obsoletas y mucho más rápido, ¿no? De manera que tenemos que actualizarlas, tenemos que asegurar que las competencias organizativas, lo cual es la misión de recursos humanos, pues estén al día, y no solo al día, sino que estén listas para adelantarse al futuro. Entonces, hemos oído todos hablar del VUCA, ¿verdad? Del entorno volátil, uncertain, chaos, todos estos ambiguos. Pero hay un concepto nuevo, porque el VUCA en el fondo es el contexto, ¿verdad? ¿Cómo es el contexto? ¿En qué contexto operamos las organizaciones y las personas? Y ahora algunos expertos hablan de cuál es el impacto que ese contexto tiene en las personas, porque al final en las organizaciones es donde viven y habitan esas personas para trabajar, ¿verdad? Entonces, las personas experimentan ese entorno VUCA, algunos expertos lo definen como bunny, ¿no? Que en inglés sería la B, no sé cómo traducirlo, que es brittle, que es algo así como algo muy quebradizo. La definición literal es quebradizo, que parece ser que no es lo mismo que frágil,
pero que una vez se rompe en muchísimos pedazos, ¿no? Y es muy difícil reconstruir. Entonces, al final vivimos esos momentos, se experimenta como algo brittle, muy delicado, mucho cuidado, mucha ansiedad, niveles de ansiedad muy altos, no lineal. Antes era input, output, causa, efecto. Ahora vivimos en un mundo cada vez más complejo que se siente como sistemas complejos que al final hacen el último punto, incomprensible, que la razón no pueda comprender, no pueda tener sentido. Y esto es muy importante para las personas. Como profesionales de recursos humanos, ¿qué más cambios vivimos? Pues los cambios que tiene todo esto en las 3 Vs, ¿no? Del workplace, donde hacemos el trabajo. Lo hemos estado haciendo en pantallas, como ahora nosotros nos estamos viendo, pero ¿qué impacto tiene esto en el lugar de trabajo? ¿En dónde se hace el trabajo? ¿En el workforce? ¿Quiénes trabajan? ¿Qué talentos tiene? ¿Dónde están? ¿Son robots? Y en el trabajo en sí mismo. ¿Para qué se hace el trabajo? El why, el propósito, que también está cambiando. Entonces, todo este nivel de cambio abrumador, se siente así como algo que te atrapa, que te come, como el tiburón que se comía y se tragaba al Michael J. Fox, ¿no? Engullía. Hace que sea más relevante que nunca el cambiar de una manera que no, que sea mucho más positiva. Y las organizaciones, desde mi experiencia y en mi opinión, quien debe liderar el cambio, la transformación, la adaptación es sin duda recursos humanos. Entonces, si consideramos que las organizaciones son pues organismos, ¿verdad? Esta frase de Darwin a mí me encanta que dice, no son las especies más fuertes las que sobreviven, tampoco las más inteligentes, sino aquellas que mejor se adapten al cambio. Esta frase todo el mundo la decimos, pero realmente muy pocos sabemos cambiar, ¿no? Otro de los cambios que impacta y que quería eh, em, incluir aquí es que en España y en Europa y en Estados Unidos se empieza a producir un fenómeno que también se empieza a observar aquí en México, que es la gran evasión. Es decir, se dice que un 40% no quiere regresar a la normalidad. Y hay un 40% de personas que estarían dispuestas a darse de baja si se les obliga o se les fuerza a trabajar en las mismas condiciones que trabajaban antes. Entonces, esto ya se venía hablando con el YOLO, que es un concepto que utilizan así los en tecnología, que es You Only Live Once. Entonces, como You Only Live Once, you need to make sure you're happy. Tienes que asegurarte que eres muy feliz de lo que haces, ¿no? Porque solo se vive una vez. Entonces, esto nos lleva a lo que quiero compartir con vosotros y vosotras hoy, que son los 5 cambios que recursos humanos tiene que hacer para, para liderar ese cambio, para abrir camino y para asegurar que lleva a las organizaciones al siguiente nivel, ¿sí? Fijaos que además es uno de los conceptos que yo inventé hace muchos años y nos ha mencionado fue el happy shifting, ¿no? Con la crisis tan grande que hubo en 2008 en España, ya se hablaba un poquito ya existía un poco lo de la gran evasión, no era tan grande, pero ya había un gran número de profesionales que hacían algo que se llamaba downshifting. Es decir, quiero trabajar con menos, de otra manera, quiero vivir con menos y vivir un slow life. Entonces, como alternativa, yo inventé con el cofundador de Happy Shifting, mi esposo Daniel Lyons, inventamos el Happy Shifting, que al final es, oye, tú puedes trabajar y ser feliz, tú puedes cambiar y ser feliz. No tienes que abandonar, tirar la toalla e irte a vivir como una ermitaña o un ermitaño. Entonces, ese concepto es hoy más relevante que nunca. Y recursos humanos debe erigirse como el abanderado de esta nueva generación de lugares de trabajo y de organizaciones. Entonces, no tenéis que pensar que tienen que ser 5 cambios literales de todo lo que hemos estado haciendo, sino tenemos que asegurar que en la forma en que nosotros gestionamos recursos humanos hacemos 5 shifts. Que shift es como un cambio más sutil, como la marcha, ¿no? En la bicicleta, que con un pequeñito cambio realmente solo una marcha se puede subir la cuesta mucho más rápida, la montaña, la cima. Entonces, los 5 cambios de lo que quiero hablar y que luego tendremos tiempo para comentar, pero yo creo que ahí me ayudará Migdalia, pero realmente los 5 cambios de lo que queremos hablar son, el primero es la interacción y cómo recursos humanos lo primero es cambiarse el nombre, ahora veremos por qué. Luego el tema de la inclusión y el papel tan importante que juega inclusive para la innovación y para el liderazgo, qué es realmente la inclusión. El impacto,
cómo recursos humanos ya está mucho más centrado en añadir valor, no solo en recortar costes, y cómo tenemos que incrementar los niveles de bienestar. Es decir, el estrés ya antes de COVID era una de las principales causas de muerte en el mundo. La primera enfermedad, la primera pandemia así mundial hasta que llegó esta, ¿no? Pero es algo que además se puede evitar sin necesidad de vacuna. Muy sencillo. Entonces, realmente las organizaciones y como profesionales de recursos humanos ya hace tiempo que nos preocupamos de cómo incrementar el bienestar. Y por último, si hablamos de customer experience y de cómo, sobre todo en un área como Cancún, con los hoteles, cómo gestionamos la experiencia. El customer experience ha cambiado para el retail en vender de manera digital, para para los hoteles, pues en todas las medidas de seguridad, eso tiene un impacto en la experiencia de nuestros clientes. Y antes de gestionar esa experiencia de los clientes, debemos asegurar que gestionemos la experiencia de nuestro cliente interno, de los empleados. Y esas son las 5 tendencias, los 5 cambios que debemos hacer ligeros, shifts, para cambiar mejor. Entonces, el primero es la interacción, es como un giro, ¿verdad? Entonces, recursos humanos hasta ahora que gestionaba personas, ¿verdad? Y gestionaba los recursos humanos. Sin embargo, es importante destacar que este concepto viene de la segunda revolución industrial y ya vamos por la quinta, yo creo, porque la cuarta fue antes de la pandemia. Entonces, recursos humanos viene de la industria de Ford, cuando era una industria en masa y ahí se fundó literalmente el nombre recursos humanos. Algunas organizaciones ya hace tiempo que le han cambiado el nombre y no me interesa aquí tanto que cambiemos el nombre, pero sí que seamos conscientes de que tenemos que hacer algunos cambios y que la parte que es más relevante no es la persona, sino las relaciones. Las organizaciones son una suma de interacciones, un tejido de relaciones y eso es lo que hay que gestionar. Ese cambio de recursos humanos a relaciones humanas. Como líderes, a menudo nos centramos mucho en la tarea y olvidamos o prestamos menos atención a las relaciones. Entonces, hablar de esas relaciones, de ese tejido de relaciones, es hablar de cultura y de cómo ese debe ser el foco de nuestra atención y no tanto la persona, porque a la persona la gestiona su líder y la persona se gestiona a sí misma. Desde recursos humanos debemos generar ese contexto que tiene más poder en la transformación que el liderazgo propiamente, que es la cultura. Bueno, luego os hablaré un poco más, pero escribí un libro sobre gestión de la diversidad cultural y ahí hice un deep dive en el tema de cultura y me encantó esta definición que es humanidad es lo que nos hace iguales. Todos somos iguales porque somos seres humanos, ¿verdad? Sin embargo, lo que nos diferencia es la cultura. Y todas las personas tenemos una cultura, porque una cultura es la forma en que se toman decisiones, nuestras creencias, nuestros hábitos de pensamiento y en una organización a mí me gusta decir que es la forma en que se toman las decisiones. ¿Okay? Entonces, no tenemos que preocuparnos tanto de gestionar personas como de gestionar relaciones y de gestionar ese terreno en el que las personas florecen o marchitan. ¿Ok? Y ahora veremos un poco más de en qué condiciones las personas florecen, con culturas positivas y en qué condiciones marchitan. Pero lo que está claro es que a pesar de que ahora tengamos pues estrategias, planes muy claros de hacia dónde vamos, lo que está claro es que si la cultura no favorece, no apoya esa estrategia, no es una cultura positiva, no va a servir de nada. Es decir, de nuevo, tenemos que asegurar que esa cultura es la que queremos. Porque, como decía Tony Hayes de Zappos, que recientemente falleció, descansa en paz, your culture is your brand. Sobre todo en un sector de servicios como el sector hotelero y todo el ecosistema, el nombre, la marca de la casa, el sello de identidad, lo que marca la diferencia, al final está en la cultura, en la forma de hacer las cosas. ¿Sí? Bien, el giro 2. ¿Cuál es el siguiente giro que tiene que hacer recursos humanos? Pues el tema de la inclusión, pero no quiero ir un paso más allá, no es solo diversidad e inclusión, quiero ir un pasito más allá. Permitirme, aquí está el libro de gestión de la diversidad cultural de las empresas y os quiero presentar un nuevo concepto que es el concepto de neurodiversidad.
estoy colaborando con una organización, se llama Specialisterne, en el que se dedica a hacer inserción laboral de personas del espectro autista. Ya se está ampliando, pero esto está dando paso a que hay un movimiento en el que se le ha puesto nombre como neurodivergencia, neurodiversidad, porque en realidad la neurodiversidad hace referencia a cómo nuestros cerebros funcionan de manera diferente. Y eso no quiere decir que unos estén mal y otros estén peor. ¿Y por qué es tan importante el valor de las personas neurodivergentes? Yo siempre digo que la inclusión, la organización gana más o igual que las personas con diferencias, que somos todos, que se integran en la organización. ¿Por qué? De eso es lo que os quiero hablar. En mi libro desarrollé un modelito muy sencillo de hablar de que la gestión de la diversidad tiene que tener 3 niveles, esto fue ya en 2012, ¿no? Tiene que ser el primer nivel más profundo, que son las diferencias invisibles que no se ven, como la neurodivergencia, que no se ve, es la neurodiversidad de nuestro cerebro, pero que marca mucho la diferencia y que todas las personas somos diferentes. Luego las diferencias visibles, que ahí ya están temas de discapacidad, de raza, de género, ¿ok? Y luego una tercera dimensión muy importante, que es que el entorno de trabajo tenga una cultura que fomente que esas personas que trabajan de forma diferente se puedan integrar. La diversidad no es incluir a personas de diferentes razas con neurodiversidad y ya. Eso no es. Eso no es inclusión. La inclusión es integrar y que todas esas personas puedan ser ellas mismas. Y esto es muy importante porque al final de lo que se trata cuando yo hablo de inclusión es de generar ese entorno en el que las personas pueden ser ellas mismas. Eso que yo lo averigüé antes del libro en Great Place to Work, una de las encuestas, perdón, una de las preguntas de la encuesta que más correlacionaba con ser un Great Place to Work era precisamente la de aquí puedo ser yo misma o yo mismo. Google, por otro lado, con mucho más datos, dijo, oye, si tenemos tantos datos, vamos a ver qué es lo que marca la diferencia entre los mejores líderes y los peores. Y descubrieron que lo que marca la diferencia es la seguridad psicológica. Por otro lado, Amy Edmondson también descubrió que los mejores equipos son aquellos que parece que cometen más errores, pero realmente son los de más rendimiento porque las personas comparten esos errores antes de que sean errores sin solución, errores garrafales. Entonces, en definitiva, un entorno inclusivo, incluir personas, por ejemplo, neurodivergentes con discapacidad, acelera el proceso de la cultura para que sea una cultura con seguridad psicológica. Oye, Montse, pero ¿qué quiere decir la seguridad psicológica? Quiere decir simplemente que sea un entorno donde opinar diferente y manifestar una idea diferente no es penalizado, sino que es fomentado y se busca, se promueve y ahora veréis, tiene resultados muy positivos. Entonces, cuando yo tengo unas demandas del entorno muy altas, como ahora, que sería aquí este signo más, si yo no doy apoyo a las personas, ahí veis alta demanda y bajo apoyo, las personas se queman, se deprimen, no pueden rendir. Si yo tengo poca demanda y tampoco apoyo, pues la gente se desmotiva y cae en entropía. Si yo demando muy poco y apoyo mucho, pues la gente está muy cómoda, no sale de su zona de confort. Pero cuanta más demanda tengo, cuanto más necesito que la gente dé lo mejor de sí misma, que haga más con menos y que arrime el hombro para salir de esta, ahí es cuando necesito también mayor apoyo. Pero el mayor apoyo no es poner yoga, dar masajes, ni tener salas con PlayStation. Es tener seguridad psicológica, un entorno donde la gente se sienta que confían en ellas y las personas puedan ser ellas mismas. Esto que parece, quien esté interesado, pues luego ahí puede contactarme. Tenéis mis datos ahí en LinkedIn, me encontráis y luego mi email. El tema de seguridad psicológica lo habla muy bien Amy Edmondson con el caso de Pixar, donde realmente tienen hasta un concepto que le llaman Brain Trust, donde todo el mundo puede expresar su realidad, su opinión, sus ideas, sus inquietudes, y Pixar es una de las empresas más innovadoras del mundo. Por eso, crear seguridad psicológica y crear un entorno inclusivo y con un liderazgo inclusivo no es, no es solo porque sí, porque hay que hacerlo, porque es lo correcto, porque los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible, etcétera, etcétera, sino porque además las organizaciones se benefician creando lugares de trabajo innovadores, más innovadores. Disculpa que se me ha ido para atrás.
Y eso hace que tengamos que conocer muy bien a nuestros equipos, que tengamos que asegurar que conocemos a las personas para no pedirles más de lo que pueden dar, que se nos rompan, ¿verdad? Y eso tiene un impacto muy positivo y así es como recursos humanos se convierten no en un recortador de costes, sino en un añadidor de valor. ¿Cómo? Ya está muy demostrado, Gallup tiene unos estudios muy buenos en tema de fortalezas, pero ya Martin Seligman, el fundador de la psicología positiva, ya habló de cómo las fortalezas y un enfoque en fortalezas beneficia a las organizaciones. Entonces, aquí hay varios datos que Gallup recopiló de cómo las organizaciones se benefician cuando se basan en las fortalezas y generan un entorno de seguridad psicológica. Lo primero es que la gente se involucra más, hasta un 30% más en su trabajo, da lo mejor de sí misma, se sienten pues motivados, ¿no? Por eso hay hasta un 70% más de alto rendimiento, de equipos en la organización que están funcionando en su funcionamiento óptimo. Hasta un 30% de mejores resultados sostenibles en el tiempo. Hasta un 70% menos de rotación. Si tenemos en cuenta que se nos vaya una persona que no queremos cuesta hasta, me parece que el cálculo es 3 meses de su salario bruto, pues imaginar a qué nivel. Las personas además tienen más bienestar, reportan hasta 3 veces más, 300% calidad de vida y 6 veces más dicen que dan lo mejor de sí mismas por la organización y el equipo para quien trabaja. Entonces, el impacto sin duda es un impacto positivo. Un impacto positivo. Para conseguir este impacto y crear estos entornos de seguridad psicológica, de una cultura positiva, hay que entender que hay que ser mucho más ágiles, que hay que introducir las nuevas tecnologías, pero todo esto de data, artificial intelligence, agile, people analytics, no es la clave. La clave es la mentalidad. Agile no es, bueno, sí que es una herramienta, pero que tiene su base en una manera de pensar diferente. Y eso es lo que tiene un impacto en los resultados. Y un impacto en los resultados que viene determinado porque favorece el aprendizaje. Todos sabemos que está el modelo 70-20-10 de aprendizaje de Princeton y sabemos que, ya hemos visto un video de uno de los partners sobre el aprendizaje. El aprendizaje ya hoy es un aprendizaje on the job, con pills de conocimiento muy rápidas, con lugares de trabajo donde se puede compartir y se aprende juntos. Entonces, esto tiene un impacto. Cuanto más aprendan las personas de la organización, adaptarse al cambio, ideas nuevas, a tolerar la diferencia, mayor va a ser la capacidad de adaptarse a las nuevas demandas del entorno de la organización. Y para eso tenemos que crear entornos en el que las personas salgan de su zona de confort a la zona de aprendizaje. Y eso implica, de nuevo, que sean capaces de lidiar, afrontar con ese miedo que da salir de lo que conocemos. Y de nuevo, ahí el tema de la seguridad psicológica y del apoyo es clave. Por eso, recursos humanos debemos generar esos entornos. ¿Por qué no salimos de la zona de confort? Pues porque en esa zona de confort vive este Gollum. Todos habéis visto y todas el Señor de los Anillos. Entonces, este Señor de los Anillos tiene este Gollum que es avaricioso, que no quiere que la gente salga y que realmente nos quiere dentro de la zona de confort. Por eso, nuevas soluciones que impliquen aprender no le gustan tanto y no nos gustan y tenemos resistencia al cambio, que se caracteriza por lo que yo llamo esqueísmo, que es, ay, es que esto no va a funcionar, es que esto ya lo hicimos, es que esto aquí no funciona, es que tú no nos conoces, es que. En cualquier momento en el que escuchemos es ese Gollum, esa resistencia al cambio hablándonos para evitar que nos movamos fuera de la zona de confort. ¿Mm? Y lo que tiene esta resistencia al cambio es que es como el agua, como no se ve, pues es muy difícil gestionarla, pero está ahí. Y eso también es la cultura, esa cultura que tenemos que crear, que sea una inercia para que las personas se animen a moverse hacia el cambio. Entonces, algo muy importante es la experiencia del empleado. Tiene un impacto
en el resultado financiero. Este es un estudio a través de que se realizó en Great Place to Work. Yo cuando me marché, pues por ahí en 2008 ya se inició, pero sigue creándose. Y esto es un caso en el que vemos como el Trust Index, que es un índice de confianza, y como la encuesta que valora la calidad de las relaciones, em, cuanto más alta es, más altos son también los resultados financieros. Entonces, todo esto tiene un impacto. No es soft, tiene un impacto tangible, aunque sean cosas tan intangibles como la cultura, como la inclusión, como la adaptación del cambio, como la capacidad de aprendizaje. Hay un impacto tangible y debemos de sentirnos más cómodos y más cómodas con cómo compartimos esto con la organización para poner en valor lo que estamos haciendo. Si alguien es más, ay, sí, pero eso es un caso, ok. Aquí tenemos otro. Si el índice de Great Place to Work hubiera sido un índice bursátil como el Standard Poor's o el Russell 3000, las empresas del ranking de Great Place to Work hubieran cotizado hasta un 11% más que el resto de índices. Entonces, pues sí que tiene un impacto bien tangible, ¿verdad? Y el cuarto giro, el cuarto shift que tenemos que hacer es incrementar los niveles de bienestar. Si tuvieras que hacer alguno, todos son importantes, pero este es la clave. Vamos a ver por qué. De nuevo, la capacidad de aprender. Centrémonos, hemos visto hasta ahora que realmente la cultura, el cómo se toman decisiones, esa transformación al cambio, es una manera de hablar de la capacidad de aprender de las personas y de la empresa, la capacidad de aprendizaje organizativo. En este libro de Alvin Toffler del 70, él tiene esta frase que se ha utilizado mucho que dice, oye, los analfabetos del siglo XXI, perdón, no serán como en el siglo XX, pues como mi abuelita, que no sepan leer y escribir. Serán personas que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Entonces, esa capacidad de aprendizaje es clave. Y quiero haceros una pregunta. ¿Alguien puede aprender si está en malestar? Si tiene malestar, no, ¿verdad? El malestar genera cosas muy malas. Y fijaos que la salud mental ocupa el número 1 en trastornos de la salud. ¿Sí? El resto también se podría discutir que tienen su origen aquí, ¿verdad? Bastante. Y esa mental health, ya muchos estudios lo están asociando con los lugares de trabajo, con temas de estrés, etcétera. Entonces, se dice que 1 de cada 4 personas ha sufrido o sufre estrés en el trabajo. Entonces, esto lo habréis visto aquí como es muy difícil que se pueda haber interacción. Todos tenemos una tendencia a ver, dejadme que haga el ejercicio. Si yo ahora digo, oye, por favor, y le digo a Migdalia, Migdalia, ayúdame comprándome cuando regreses a la oficina un pimiento, un tomate y una zanahoria. Quiero hacer un gazpacho español, ¿verdad? Y cuando llego, hay esto. ¿Qué le diríamos a Migdalia? Migdalia, falta la zanahoria. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro reptiliano está preparado para ver lo que falta, para centrarnos en lo que queda por hacer. Y esto está bien, nos hace muy competitivos, pero también genera una sensación de insatisfacción permanente, una sensación de que nunca es suficiente, de que nunca vamos a llegar porque ya estamos pensando en lo siguiente que hay que hacer. Y eso es uno de los cambios que la psicología positiva, y ahí en la Universidad Tecmilenio, y que el fundador, que es Martin Seligman, declaró, tenemos que hacer un cambio de ver la psicología como en lo que nos falta para llegar a estar bien, cómo llegar a estar mejor, ¿verdad? Porque si no, pues nunca vamos a conseguir adivinar qué es lo que florece. Y eso implica, qué es lo que necesitamos para florecer, eso implica que tengamos que vaciar nuestra taza de conocimientos obsoletos, y eso es lo que se refería el Toffler con lo de desaprender. Es tan importante desaprender como aprender, porque, por ejemplo, ahora la mayoría de nosotros y nosotras, todo lo que sabemos hacer, pues ya no sirve, ¿verdad? Porque es una realidad nueva. Entonces, os quiero hablar aquí de cómo para aprender no podemos aprender si estamos en malestar. Y voy a demostraros cómo. Martin Seligman, él al principio no era un psicólogo positivo y simplemente era un psicólogo que estudiaba la depresión. Él descubrió que el factor principal que explica, uno de ellos, el más muy importante, que explica la depresión mayor, es la
indefensión aprendida. Es la teoría de la indefensión aprendida que se representa muy bien con este elefantito que cuando es pequeño tiene una estaquita a la que está atado muy grande, intenta moverse y no puede, y ya crece pensando que no va a poder y ya deja de intentarlo. Ha aprendido que está indefenso ante las restricciones del entorno. Ese fenómeno es el fenómeno del estrés. Por eso se hablaba antes de la seguridad psicológica. Y como yo, si tengo una creencia de que no voy a poder, de que las demandas del entorno superan mis posibilidades de afrontarlo, voy a sufrir de indefensión aprendida y voy a estar en malestar, que en última instancia puede incluso llevar a la muerte prematura, como veíamos antes. Entonces, Martin Seligman dijo, ok, si realmente se puede aprender a estar indefenso, también voy a poder aprender a defenderme. ¿Ok? Y ahí es donde él empieza la psicología positiva, su último libro que es Florecer. Y ahí el punto es que si no estamos en un punto medio, en un punto mínimo de bienestar, o al menos de ausencia de malestar, no discernible disease, yo no voy a poder aprender. ¿Ok? Entonces, realmente el tema del bienestar es superar esta indefensión aprendida y pensar que no puedo, a fomentar lugares de trabajo que permitan que las personas pongan en práctica las 8 dimensiones del bienestar, ¿ok? Que es el bienestar emocional, el bienestar del medio ambiente. Cada vez más las organizaciones y las personas tenemos que ser responsables con el medio ambiente. Bienestar financiero, bienestar intelectual, cómo aprendemos, cómo hacemos que la gente crezca, el bienestar en el trabajo ocupacional, ¿verdad? Cómo tener una carrera que sea YOLO, ¿no? De You Only Live Once, que te haga feliz, que te haga superarte. El bienestar físico, mens sana in corpore sano, bienestar social, las relaciones, las interacciones de las que hablamos, y el bienestar espiritual, que al final es creer en algo más grande que nosotros mismos. Y por último, y vamos muy bien de tiempo, el customer experience. Ok, si realmente tenemos que generar experiencias memorables en nuestros empleados, en nuestros clientes, ¿cómo genero experiencias memorables en nuestros colaboradores? No significa que tengan que estar así. Fijaos que la seguridad psicológica no es que la gente esté saltando y feliz todo el rato, es que puedan compartir sus vulnerabilidades, sus imperfecciones y que realmente haya un entorno en el que que conduce a que sean mejores versiones de ellas mismas. Y para eso, desde recursos humanos, tenemos que hacer un trabajo de integrar toda la experiencia del empleado de principio a fin, desde la atracción a la planeación, el engagement, la retención y el desarrollo. Entonces, y tener en cuenta que para eso en la base tenemos que tener la cultura y la comunicación digital inclusiva, el liderazgo positivo y consciente, el wow, the way of working en el trabajo, los analytics, tenemos que tener indicadores para medir el impacto y asegurar que hay una operación brillante, ¿sí? Entonces, para eso yo siempre he aprendido en los años que hay algo muy básico que yo llamo las 3 Bs y las 3 S. Tenemos que asegurar que lo que la gente ve es la rueda de atrás, que es lo que la gente ve, lo que la gente escucha y lo que la gente siente, hay una coherencia. Hay una coherencia entre esas 3 dimensiones de la experiencia y luego, por otro lado, que además esa coherencia hace que la gente crea en lo que les estamos diciendo, pertenezca y quiere pertenecer a lo que estamos compartiéndoles, la comunidad que estamos creando en nuestra organización y se comporten de acuerdo a la cultura que necesitamos. ¿Para qué? Para que hagan realidad la experiencia que les hemos prometido a nuestros clientes y no generen insatisfacción en nuestros clientes. Y esas serían las cinco tendencias, que al final puede parecer que son casi podrían ser las 5 Is, ¿no? Porque es la interacción, la inclusión, el impacto y el incremento del bienestar que se traducen en una mejor experiencia del empleado y que al final es verdad que momentos como estos, pues son esto sabéis que en chino quiere decir crisis.
¿verdad? Y crisis es la suma del primer carácter, que es peligro, y el siguiente es oportunidad. Entonces, esto es una oportunidad para que recursos humanos haga estos 5 cambios que son chiquitos porque ya hacemos la mayoría y realmente se posicione en la organización como liderador, como líder de esta transformación, de esta aceleración del cambio en las organizaciones. Y para terminar, además, si nos hemos visto en otros años, yo creo que siempre la pongo porque es una de mis frases favoritas, yo diría, es esta de Einstein y que yo creo que puede aplicar también a nuestra función, ¿no? Él decía, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Y seguimos, por ejemplo, llamándonos recursos humanos. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos y sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Y es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro como función de recursos humanos y acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Mira que la escribió hace años y bien podría ser ahora aplicable, ¿verdad? Y con esto ya he terminado, Migdalia. No sé si andas por ahí y tenemos tiempo para algunas preguntas. Me he cronometrado ahí, es que sabéis que mi esposo es inglés, entonces me ha contagiado su amor por cumplir el tiempo. Qué maravilla, Monse. Gracias, porque también eso es importante que lo hagamos, por supuesto. Muchas gracias por toda la información. De verdad que está impactante todo esto que traen las nuevas tendencias y que me encanta cómo es regresar al bienestar. De ahí parte básicamente todo y la manera en que lo has mencionado me ha parecido extraordinaria. Así que muchas gracias. En Expo RH, por supuesto, estamos muy contentas, muy felices, todas y todos, de que nos hayas acompañado. Y mira, tenemos aquí la sección de preguntas y respuestas. Les comparto también a las personas que nos están haciendo el favor de vernos que tenemos en el menú la opción para poner preguntas y respuestas, donde están los dos globitos, y también en el chat podemos hacer algunos comentarios. Entonces, seguramente ahora empezarán a llegar algunos de ellos. Y de verdad que me encantan estos 5 puntos que nos has mencionado, la interacción, la inclusión, y cómo en la inclusión esa seguridad psicológica de la que nos mencionabas, cómo es tan importante también tomarla en cuenta y a partir de ahí también pues comenzar a trabajar y a tomar decisiones también. Para eso nos sirve la información, para saber qué decisión tomar, qué rumbo también podemos seguir y entonces hacer cada una de las cosas que nos tocan hacer. Y mira, aquí tenemos un comentario, una pregunta de Alejandro Patiño. Alejandro, gracias por acompañarnos esta tarde. Nos dice, quiero preguntar a la ponente, a su consideración, ¿qué requerimientos serían los más importantes y necesarios para poder implementar estos cambios? Qué buena pregunta. Muchas gracias, Alejandro. Pues fíjate que en ocasiones cuando uno haces una presentación al final clasificas y pones, pero en realidad si tuviera que decir que un requerimiento, como tú lo pones, sería la seguridad psicológica, porque la seguridad psicológica repercute en el bienestar, repercute en la capacidad de aprendizaje, repercute en la inclusión que puedas incluir. Entonces, y esa seguridad psicológica, ¿sabéis lo que es más importante de todo? Es que es muy barata. Es que no cuesta nada. Es que no hay que hacer cursos caros. Es que realmente es que los líderes abran su mente a la diferencia y no la penalicen, que no penalicen los errores, sino que
no, hombre, no los fomenten, oigan, cometan errores, no, pero que realmente se afronten de una manera constructiva y se permita y se promueva, porque además muchas veces hay culturas en las que las personas no se atreven, ¿verdad?, a expresar o demás, pero realmente ese entorno de seguridad psicológica sería el más importante. Y para ello, Alejandro, por si estás pensando en preguntar, es cómo hacerlo. Realmente pasa por los líderes. Realmente hay recursos humanos, debe ser un garante, un guardián de que eso suceda, pero desde arriba, desde el comité de dirección, desde los directivos más elevados, los vicepresidentes, tiene que bajarse la importancia que tiene que las personas puedan ser ellas mismas, que se premien las ideas, que se premien la diferencia y que se premie ese ownership de la gente que realmente le preocupa hacer bien su trabajo. Realmente eso va a repercutir en el bienestar y en el rendimiento de todos. Perfecto, muchas gracias, Monse. Y tenemos aquí también de Ana Paula Trueba, muy valiosa información, importantísimo atender todos los aspectos que integran a las personas. Coincido también, por supuesto, con Ana Paula, qué importante es hacerlo. Y aquí tenemos más preguntas. Vamos a ver. Tafer Vallarta, incluso el bienestar psicológico puede ser un factor de atracción de personal como un beneficio. Totalmente. De hecho, me encanta este comentario porque, fijaos que yo he estado en Great Place to Work y mea culpa un poco de que se ha confundido qué es un beneficio o qué es un perk para las personas. O sea, realmente las personas lo que quieren es poder desarrollar su potencial, poder ser ellas mismas. Entonces, sin duda, ese bienestar psicológico es el mejor beneficio que puedas tener, porque además va a generar un boca a oreja, el talento va a llamar al talento. No va a haber que hacer campañas de marketing, de employer branding, porque la gente lo va a decir. O sea, realmente ya hay muchas plataformas. Yo recuerdo en los tiempos que yo estaba en España, en Great Place to Work, había una web que se llamaba trabajobasura.com. Y allí la gente ponía qué empresas eran muy malas. Ahora ya está Glassdoor. Y está LinkedIn, que si yo me quiero ir a trabajar a cualquier lugar, puedo preguntar a cualquier persona, ¿verdad? Entonces, eso lo van a decir, no, oye, ¿sabes? Es que yo ahí puedo ser yo, es que yo puedo innovar, es que se me escucha, es que aprendo, es que crezco, es que estoy bien. Entonces, sin duda, el bienestar psicológico es el mejor atractor, el mejor imán, el mejor imán para el talento y para los que ya están dentro, ¿verdad? Taffer, ¿será su nombre? Yo creo que no. Pero bueno, Taffer, muchas gracias. Sí, me parece que es la empresa. Eso, por eso sí, no Sí. quería, no quería. A ver si nos pone aquí su nombre. Sí. Muchas gracias. Mira qué interesante. Alejandro Patiño te agradece mucho la respuesta, por supuesto. Y Ana Paula Trueba nos pregunta, ¿qué recomendaciones tienes para nosotros para poder eliminar las barreras que impiden avanzar a una nueva cultura laboral? Muy buenas preguntas aquí, Ana Paula. Fíjate que la mayor barrera a veces somos nosotros en recursos humanos. Fíjate que la cultura, y esto es 100%, es un fact, no es una opinión, la cultura no son, una parte muy pequeña son los artefactos, las estructuras, los estilos de liderazgo. Sin embargo, los mayores esfuerzos cuando cambiamos la cultura se dirigen ahí. Vamos a hacer unas oficinas más modernas, con espacios abiertos. ¿Tú piensas que porque abras espacios los líderes van a abrir sus mentes? ¿Y las personas? No, no. La cultura viene determinada en el 80% de los mindsets, sobre todo de todas las personas, pero más de los líderes. Entonces, lo primero que hay que hacer es que tengamos claro que la cultura es eso. No son las oficinas, no son todos los beneficios así de, no es, fijaos que os voy a decir, no son los valores, es cómo se aplican los valores. Los valores en la pared, recuerdo trabajar con un cliente que tenía un valor que era, somos cercanos. Entonces hicimos la encuesta y la gente dijo que eran muy distantes y muy elitistas y que los líderes eran muy déspotas y jerárquicos. Entonces, cuando yo fui a presentar al comité, pues, al dueño de la empresa, al comité de dirección, les dije que me parecía muy poco prudente por su parte
y un poco irresponsable que pusieran cercanía, porque había salido eso en la encuesta y además cuando uno leía los comentarios, que había más de 3.000, la gente decía que incluso el comité de dirección tenía ¿cómo se llama? Un elevador para ellos, exclusivo. ¿Cómo vas a ser cercano? Y decían, no saludan cuando te ven. Entonces, lo que quiero decir aquí que tenemos que ser muy claros que la mayor barrera y también el mayor acelerador de la cultura está en nuestra mente. Entonces, es mejor que hagamos un 20% de esfuerzo en hacer un giro, un shift en la mente de todas las personas, porque eso va a tener un 80% de impacto, un impacto del 80% de cambio en el resto. Y va a ser más barato, Ana Paula, porque en el fondo es cambiemos, practiquemos, tengamos un enfoque agile, probemos, pero trabajemos mucho en cómo pensamos sobre cómo trabajamos. No sé si he respondido. Como me apasiona este tema, creo que a veces le doy muchas vueltas. Buenísimo, me encanta. Muchas gracias. Aquí seguramente nos va a poner Ana Paula. Y definitivamente, qué importante. Con eso iniciabas justo tu conferencia, Monse, Mm, diciéndonos que es en la mente, ¿no? Donde debemos exacto. de impactar y qué cierto es, y de ahí viene todo el impacto hacia abajo, ¿no? Hacia todos lados, se Sí, y expande. fíjate, Migdalia, que más que mente es mentalidad, el mindset, que es Ujú. como las creencias, que es cuando hablamos de vaciar la taza, qué cosas ya no nos sirven. O sea, la creencia de que el líder tiene todas las respuestas, tírala a la basura. No, es mentira, es una falacia. El líder tenemos que ser, no sábelo todo, sino apréndelo todos. ¿Me explico? Entonces, ese mindset es la mentalidad, es cómo está amueblada nuestra mente. Y eso es lo que hay que cambiar los muebles, hay que vaciarlo, hay que crear nuevos y efectivamente, sobre todo esta pandemia ha puesto en evidencia muchas de esas creencias, ¿verdad? Es así, es cierto. Es cierto, ha sido una gran oportunidad también para darnos cuenta de eso, para Mm, trabajar, por supuesto. Y ahora, como tú lo mencionas, esta finalmente es la tendencia y estamos a tiempo para poder sí, considerarlo, para poder tomarlo en cuenta y entonces a partir de ahí crear esa cultura de la que también nos hablaba hace un momento Ana Paula, de crear esa cultura laboral donde tenga cabida todo esto que nos acabas de decir y donde haya un impacto también de lo mismo. Y vamos a ver, mm, aquí parece que tenemos otra pregunta. Dame un segundo. Ana Paula Trueba nos dice, sí, muchas gracias. Para mí es como un gran reto reeducar a los líderes, porque hay muchos aspectos de liderazgo que están arraigados y presentes en nuestras empresas. pues efectivamente, además, Ana Paula, me encanta lo de reeducar, porque precisamente en el tema del liderazgo, yo la verdad es que he sido en ocasiones muy crítica con ese tema, porque, y viniendo pues de haber trabajado en higher education mucho más, em, mucho de la educación del liderazgo ha sido demasiado prescriptiva y de comparar a una persona con un ideal. El líder ideal es este. Voy a decir una cosa casi políticamente incorrecta. Es mentira. No hay un líder correcto. No hay una manera de ser. Y digo que es mentira basado en un hecho, no es una opinión, que también la tengo. Es un hecho porque Google analizó millones de datos con varios cientos de científicos de conducta, de comportamiento, y descubrió que lo que marca la diferencia entre los mejores y los peores equipos no tiene nada que ver con cómo es el líder, sino en el entorno que ese líder crea. ¿Me explico? Entonces, he visto muchas maneras y yo misma lo he experimentado. Es que tienes que ser, perdona, es que tú eres mi Dios. ¿Tú quién? O sea, nadie puede decir a otra persona cómo tiene que ser. Es el colmo de la arrogancia y un poco, pues de una manera absurda de gastar tu energía, porque la gente es como es. Si esa persona está en una posición de liderazgo es porque hace cosas bien. No se trata de cambiar quién es esa persona, eso es muy injusto. Es de ajustar algunos comportamientos que esa persona pueda estar teniendo, que no es quién es cómo se comporta para generar eso. Entonces, yo he visto sufrir a muchos líderes a lo largo de más de 25 años de experiencia, porque hemos estado, que tienes que ser así, así. No, no. Muchos de los mejores líderes no cumplían con los estereotipos de tienes que ser cercano. No,
tienes que asegurar, porque es lo que importa, que la gente puede ser ella misma. Y hay muchas maneras de hacerlo, Sí, no una totalmente, sola. Monse. Sí, es Les cierto, dije que es os cierto. haría pensar, me pongo así un poco radical porque hasta ahora que la gente después de comer para que se despierten. No, y muy interesante. La verdad es que ese es el gran regalo, el que podamos reflexionar, el que Sí. podamos pensar también y sacar nuestras conclusiones con base en todo esto que nos presentas y sobre todo con esa vasta experiencia, Monse, de como Mm, nos has dicho, son hechos, ahí está el resultado, ahí está la respuesta y finalmente de eso se trata, de que también nosotros exacto. podamos conocerlo y tomarlo en cuenta. Monse, pues muchas gracias de verdad por tu participación y aquí en Expo RH 2021. Mira, tenemos aquí antes de despedirme de ti. Mil gracias, nos dice Ana Ajá. Paula. Muchas gracias. Tenemos un agradecimiento y un reconocimiento por tu participación en Expo RH 2021. Ha sido muy grato conocer esta información, conocerte. Te esperamos para nuestra siguiente expo y para Sí, diversos eventos. Eres bienvenida. claro que sí. Muchísimas gracias, gracias a todos y adelante, que tenemos una ocasión única de realmente marcar la diferencia y reinventar nuestra función. Gracias al comité organizador y a Expo RH y todos los sponsors por hacer un evento como este posible, porque realmente quien más apoyo necesitamos somos los profesionales de recursos humanos. Así que contar conmigo, me encontráis siempre en las redes o en mi mail que ahí puse y bonita tarde. Muchas gracias. Gracias. Mira, Edna Nitzia nos dice muchas gracias. Y Elba González es nuestra madrina de Expo Sí. RH desde 2019. Desde la Mira, inauguración que coincide cuando llegué, yo llegué en 2019 a México. Así que allá desde donde esté y cuando se pueda viajar, siempre me tendréis. Siempre que me quieras, claro. maravilloso. Muy Gracias por bien. acompañarnos, gracias por transmitirnos todo esto y te deseamos una extraordinaria tarde, por supuesto.